El pueblo germánico de los francos estableció y gobernó a partir del siglo V el reino franco, en el antiguo territorio de la Galia romana. Fue una de las potencias más influyentes de la Europa medieval, logrando una de las extensiones más grandes y pudo perdurar gran parte de la Edad Media, desde el siglo V hasta el IX. Los francos aparecieron en la historia romana en el siglo IV, cuando, junto con otros pueblos germánicos, empezaron a migrar en gran número a las provincias romanas. Se sintieron atraídos hacia Occidente por la abundancia de todo lo que podría aliviar tanto sus necesidades reales como sus ansias de riquezas, y también fueron impulsados por la presión de pueblos enemigos, que avanzaban también hacia el occidente. Antes de la caída del imperio, mientras los romanos mantuvieron una firme posesión de la Galia, los francos solo pudieron obtener asentamientos en la región con el consentimiento del emperador y bajo ciertas condiciones. Entonces comenzaron a lanzarse en grandes cantidades sobre la provincia gala, con la determinación de formar asentamientos permanentes, y los romanos les permitieron conservar sus tierras recién adquiridas con la condición de reconocerse como súbditos del imperio. Tenemos un trato, anciano feo y perturbador. A partir de entonces se fueron extendiendo poco a poco, hasta que a principios del siglo V ocuparon toda la orilla izquierda del río Rin. Una vez que se establecieron en ese lugar, muchas veces se dedicaban a enfrentar a la multitud cada vez mayor de germanos que también se apresuraban a cruzar el río. Pero cuando el Imperio Romano empezó a sentir con fuerza la crisis y el comienzo de su decadencia, los francos estuvieron entre los pueblos que más eficientemente sacaron provecho de la situación. El estado de confusión en el que quedó sumido el imperio por la turbulencia y la rebelión de los ejércitos romanos fue muy favorable para el progreso de los francos en la Galia. Luego, en los primeros años del siglo V, ocurrieron nuevas invasiones de pueblos germanos al territorio romano, que terminaron con el saqueo de Roma por Alarico en el año 410. En ese momento, las lejanas provincias de Alemania y la de la Galia también estaban en una situación de confusión, y cuando el Imperio Romano finalmente se derrumbó, los francos asumieron el gobierno del norte de la Galia. No sé qué diablos sucedió, pero estoy vivo. En esa época, los francos no eran una nación claramente definida, sino más bien una unión de varios pueblos emparentados, como los francos alios y los francos ripuarios. Pero grandes cambios comenzaron a tener lugar en la segunda mitad del siglo. Childerico I asumió el trono franco de los alios en 481 y logró derrotar a los alamanes en varias batallas, lo que consolidó el control franco en el noreste de la Galia. Además, al haber sido aliado de los romanos, ganó influencia política y militar en la región. ¡Muy bien! ¡Premio doble! Aún así, cuando su hijo Clodoveo le sucedió, la extensión de su territorio y el número de sus súbditos eran relativamente pequeños, además de que los reinos francos estaban todavía separados. Pero el nuevo rey dejaría a sus sucesores un reino unificado más extenso que el de la Francia moderna. La expansión de sus dominios alcanzó nuevos límites hacia el final del siglo V. Los alamanes, tras extenderse desde sus asentamientos originales en la orilla derecha del Rin, avanzaron hacia la Germánica Prima, donde entraron en conflicto con los súbditos del rey franco Sigiberto de Colonia. Clodoveo acudió en su ayuda y derrotó a los alamanes en una gran batalla en Tolbiac en el año 496, luego de lo cual estableció un número considerable de sus francos en el territorio de los alamanes, lo que consolidó su dominio en esa zona. Otro evento clave fue que en ese mismo año ocurrió la conversión de Clodoveo al cristianismo católico. Fue el primer rey de origen germano en hacerlo. La conversión de Clodoveo fue de vital importancia para los intereses tanto del reino franco como de la Iglesia católica. En aquel momento, casi todas las instituciones del mundo romano parecían estar desapareciendo, pero la Iglesia aún se encontraba en pleno crecimiento en el mundo europeo, conservando el prestigio que había adquirido bajo los últimos emperadores romanos. Por eso, al hacerse católico, Clodoveo acercó a los francos a la Iglesia romana y a la población galo-romana, lo que a la vez facilitó la unificación del reino al atraer a los demás pueblos francos, ya que ahora tenía el poderoso apoyo de todo el clero católico. Me salió mago el güey. Cuando se acercó a sus súbditos galo-romanos, por su número, su riqueza y sobre todo su superior conocimiento de la cultura y técnica romana, su ayuda fue de suma importancia. Esto fue algo que diferenció a los francos del resto de los reinos germanos, que en su lugar habían adoptado el arrianismo, una forma de cristianismo
que fue rechazado por la Iglesia Católica. Además de los buenos resultados de esto que se veían año tras año, Clodoveo también consolidó su poderío y unificó a los francos por medio de peleas e incluso por la ejecución de sus rivales políticos. Y por otra parte, aumentó sus posesiones venciendo a otros pueblos en batalla. Ese fue el caso de los visigodos, que tuvieron que retirarse a Hispania, y los francos pudieron adueñarse de todas sus posesiones en la Galia. Finalmente, Clodoveo fue coronado como rey de todos los francos alrededor del año 509 y estableció la ciudad de París como la capital de su nuevo reino. ¡Salgo de aquí, patrón! ¡Ahora yo doy las órdenes! ¡Oh, salve, rey! Clodoveo ahora gobernaba sobre una vasta población, una población que hacía poco que había dejado de ser súbdita del imperio y aún se enorgullecía de lo romano. Por lo tanto, cualquier cosa que pudiera aumentar la dignidad del nuevo gobernante ante ellos era considerado de suma importancia. Por eso, se continuó sin interrupción con la romanización del reino franco. Se adoptaron hasta cierto punto elementos de la organización estatal romana, en particular regulaciones judiciales y fiscales, así como la organización eclesiástica, como base para su administración, y también tomaron el latín como lengua política. De igual manera, la infraestructura romana, con sus edificios de piedra como centros administrativos, las fortificaciones aisladas, así como los caminos para el comercio, se mantuvieron en uso en mayor o menor medida. Esto permitió la gobernabilidad y la estabilidad del gran reino franco, algo necesario ahora que comprendía muchas poblaciones y lenguas diferentes. También, con el tiempo, permitió el contacto y las buenas relaciones con el imperio bizantino. Esto resultó en un intercambio de bienes de prestigio y de equipo militar. Y somos amigos, y somos amigos, y somos amigos. Una prueba de la fuerza que la autoridad real había alcanzado en manos de Clodoveo fue la sucesión pacífica e indiscutible de sus 4 hijos al trono. Aunque el reino fue dividido entre todos ellos, y por lo tanto dejándolo más vulnerable, lo que ofreció una oportunidad a los demás reinos germánicos, ni los burgundios, ni los ostrogodos, ni los visigodos estaban en condiciones de hacer el intento de atacar al reino. En esas circunstancias, los francos, lejos de perder terreno, pudieron incluso ampliar los límites de sus dominios y establecer más firmemente su supremacía. ¡Que alguien me detenga! Durante el reinado de Clodoveo, el poder de Teodorico el Grande le había impedido que completara la conquista de Borgoña, que había recuperado una cierta independencia respecto a los francos. Así que los hijos de Clodoveo deseaban una oportunidad para culminar la obra de su padre y hacer de Borgoña un territorio totalmente sometido al reino. Después de algunos años, Borgoña quedó reducida a la condición de provincia franca, aunque todavía conservó sus propias leyes y costumbres. Por su lado, Clotario, uno de los hijos de Clodoveo, continuó su expansión hacia el norte de Italia y Sajonia, mientras que Teodorico, otro de sus hijos, anexó la región de Turingia a la parte oriental del reino franco, conocida como Austrasia. Esto fue de suma importancia porque se trataba de los antiguos territorios desde los que los francos habían partido hacia la conquista de Galia. Hasta el final de esta era, la de los reyes merovingios, el territorio dominado por los francos era muy extenso e incluía gran parte de la actual Francia, Bélgica, los Países Bajos, el oeste de Alemania y Suiza. Y aunque el reino estaba políticamente fragmentado hasta el final de la era merovingia, este territorio, heredado a los carolingios, que tomaron el trono del siglo VIII, fue la base para el establecimiento del Imperio Carolingio. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo las preguntas históricas.